Manteniendo el compromiso de ser su activo más confiable, los invitamos a Altac Talks, una serie de conversatorios en el que compartiremos el expertise del talento humano de nuestra red Altac International. Prepárate un café y acompaña en este episodio a nuestro anfitrión Juan Cano, director de Altac International. Altac Talks, Global Expertise to Grow. En este Altac Talks hablaremos sobre la expansión y migración comercial y personal, parte 4. Nos acompañan Arnold Cabrera, de Altac Bolivia, y Miguel Mijaliziano, de Panamá, aliado de Altac International. Bienvenidos todos. Buenos días, nuevamente con ustedes, los saluda Juan Cano. Estamos en nuestro cuarto programa, básicamente para seguir comentándole las diversas jurisdicciones donde existen las opciones de poder expandirse, ¿no? Y migrar empresarial y personalmente. Hoy nos acompañan para esta jornada nuestra hermana ciudad de Bolivia y también Panamá, por medio de Arnold Cabrera, nuestro socio de Altac International en Bolivia, y de Miguel Mijaliziano, nuestro aliado estratégico de Altac International en Panamá. Le voy a ceder la palabra a Arnold para que él nos pueda hacer la presentación de las bondades y ventajas y de la coyuntura existente en Bolivia, a la par de explicarnos de una u otra manera la coyuntura económica de su país. Adelante, Arnold, por favor. Muchas gracias, Juan, por la introducción. Y evidentemente el día de hoy vamos a mostrar el contexto en el cual se mueve Bolivia y nos vamos a plantear una pregunta, ¿no es cierto? La pregunta básica que nos vamos a plantear es por qué los empresarios y emprendedores profesionales de mi país están emigrando, ¿no es cierto? Pero para eso vamos a iniciar con el contexto macroeconómico, que ustedes van a ver no es tan negativo, ¿sí? Voy a iniciar con algunos datos macroeconómicos de Bolivia, con nuestra balanza comercial. Si ustedes se fijan, evidentemente nuestra balanza comercial en los últimos años ha sido bastante estable desde el año 2015. Actualmente tenemos una balanza comercial con superávit positivo de 2.235 millones de dólares, que casi está quintuplicando lo del año pasado, ¿no es cierto?, el año 2020, que evidentemente se entiende que en el contexto de pandemia que hemos vivido, pues quintuplicar ese superávit anterior es tal vez bastante lógico, ¿no es cierto? Y el otro punto que voy a tocar sobre los datos macroeconómicos es el Producto Interno Bruto. Si ustedes se fijan, en los últimos 10 años, siempre hemos tenido un superávit, excepto el año 2020, donde evidentemente el contexto de la pandemia ha hecho que tengamos un déficit de 8.7%, pero si notan nuevamente el año 2021 hemos repuntado a un 6.11%, que aparentemente es una tasa de crecimiento bastante positiva. Yo tengo entendido que dentro de la región somos de los países que tenemos un repunte en tasa de crecimiento más alto, ¿no? Hasta acá el contexto es bastante favorable, ¿no? Veamos algo del Producto Interno Bruto por sectores económicos. Ustedes entiendan que en Bolivia principalmente nosotros lo que tenemos es agricultura y extracción, ¿no? ¿Extracción de qué? De metales y de gas natural, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, lo más importante que tenemos en la participación del Producto Interno Bruto es evidentemente, por ejemplo, en la soja, el gas natural y los metales, ¿no? Y litio, ¿no? Que es lo que actualmente tenemos en boga, ¿no? Estamos bendecidos por los recursos naturales, ¿no? De ahí que sale ese superávit sobre todo, ¿no? ¿Qué más, qué contexto más tenemos macroeconómico que nos ayuda a tener un ambiente positivo en el país? Tenemos una tasa fija, ¿no es cierto? Desde hace ya 11 años, tasa fija de cambio, ¿no? Nosotros como política dentro del país
hemos cambiado de una tasa flotante hace ya casi 11 años a una tasa fija y producto de eso mantenemos una estabilidad. Una estabilidad macroeconómica que se nota en dónde, se nota evidentemente en una inflación bastante controlada, ¿no? Veamos los últimos 5 años, nuestro tipo de cambio fijo, ¿no es cierto? Lo que ha promovido, ¿no? Un índice de inflación en el año 2017, el más alto de los últimos 5 años, de 2,71%. ¿Qué es lo que ayuda, aparte del tipo de cambio fijo, a que tengamos una inflación bastante controlada? A nivel, si comparamos a nivel de toda la región, debemos tener una de las inflaciones más controladas de todas las Américas, ¿sí? También tenemos políticas de subsidios, ¿sí? El Estado ha impuesto políticas de subsidios, como por ejemplo, de las más relevantes son el subsidio que tenemos a la gasolina, ¿sí? La gasolina actualmente, bueno, ya hace bastantes años, tiene un costo de alrededor de medio, de 0,50 centavos de dólar, ¿sí? Entonces es bastante subsidiado, ¿no? Cuando vemos que en países vecinos o en un contexto internacional, los precios del petróleo están contribuyendo a inflaciones elevadas, evidentemente nosotros estamos todavía subsidiando, ¿no es cierto? Pero ¿con qué subsidiamos? Subsidiamos principalmente con lo que les comentaba anteriormente, con nuestros, con los precios, gracias a los precios internacionales del gas, sobre todo, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos una cantera gigantesca de gas, la cual se está explotando, un recurso natural importante, y el contexto internacional que no ayuda a otros países, nos ayuda a nosotros, ¿no? Contextos como los de la guerra en Ucrania, ¿no es cierto?, que ha disparado los precios del petróleo y acotado a eso también ha elevado los precios del gas. No ayuda a otros países, pero nos ayuda a nosotros, ¿sí? Nos ayuda porque, por ejemplo, les doy un dato ahí, al 31 de diciembre de 2021, ¿sí? Se cerró con $3,73 por millón de metro cúbico, ¿no es cierto?, de BTUs, ¿sí? A partir de la guerra de Ucrania, que empieza alrededor del 20 de febrero, nosotros actualmente, a julio, tenemos el precio del gas a $8,23, ¿no es cierto?, el millón métrico de BTUs. Entonces, imagínense el contexto positivo que tenemos actualmente, ¿no? Contribuido, ¿por qué? Por también los precios actuales de la soja en tema de la agricultura. Y lo que les decía anteriormente, ¿no es cierto?, el precio del litio, ¿no es cierto?, también ha ido subiendo bastante, ¿sí? Bastante en el último año. Entonces, también estamos explotando litio. Con todo eso, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de controlar la inflación. Nuevamente estamos bendecidos por los recursos naturales, ¿no? Desaparece uno o baja algún mineral, aparece el gas, aparece el litio, bueno, contextos positivos, ¿sí? Ok, esto no es tan positivo, evidentemente, ¿no es cierto? Nuestras reservas internacionales sí han estado disminuyendo en los últimos 5 años. De gran manera, como ustedes pueden ver, tenemos el año 2017 unas reservas internacionales de 10,000 millones, ¿no es cierto? Y acabamos el año 2021 con 4,700 millones. Entonces, ahí se nota una bajada bastante grande, ¿no es cierto? Obviamente noten ustedes que tenemos subsidios, ¿no es cierto? ¿No? Estamos con un tipo de cambio fijo, tenemos subsidios a la gasolina, entonces más o menos hay una correlación, ¿no? Nuestros recursos naturales no subsidian todo, evidentemente, ¿no? Y bueno, también, ¿no es cierto? Si bien tenemos un contexto positivo, ahora estamos viendo también un contexto no tan positivo con la deuda externa, ¿no es cierto? A la bajada que tenemos en nuestras reservas, también tenemos pues la subida en la deuda externa, ¿no?
pónganse, en el año 2014 teníamos una deuda externa de 6.000 millones. Actualmente, a julio 2021, es el dato que tenemos, son 12.500 millones que tenemos, ¿no es cierto?, en deuda externa. Entonces, ese contexto primario positivo que se mostraba tiene un costo, ¿no? Y ese costo es evidentemente reservas internacionales y una deuda externa que se va incrementando, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que para el año 2020 el 31.7% del PBI es nuestra deuda externa. Así es un dato bastante elevado, ¿no? Bastante elevado. Mostremos un poco de lo que tenemos en tasa de desempleo, ¿sí? Tasa de desempleo más o menos ha ido homogéneo, ¿no? Nuevamente ustedes van a ver un pico en el año 2020, ¿no es cierto?, que muestra un 8.4% de desempleo, evidentemente por el contexto de la pandemia, ¿sí? Para el año 2021 ya se ha logrado bajar a estándares más o menos razonables a lo que se apuntaba desde el año 2017, 18, un contexto más racional, ¿sí? Eh, pero esto no es tan positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el próximo punto que les voy a mostrar, ¿sí? Es un punto que nos preocupa, ¿sí? Nos preocupa, y aquí ya va tomando forma el por qué empresarios, emprendedores nacionales, inversionistas de fuera, eh, posiblemente se estén yendo del país, ¿no es cierto?, en alguna cantidad. El empleo formal versus el empleo informal muestra una brecha gigante, ¿no es cierto? Para el año 2020, el 86% del empleo es informal, ¿sí? Y solamente casi un 14% es empleo formal. Pero ¿a qué nos referimos con empleo formal e informal? Básicamente, cuando estamos hablando de empleo formal, estamos hablando de un contexto donde el empleado aporta un fondo de pensiones, ¿no? El empleado tiene un seguro de salud, el empleado tiene derecho a beneficios sociales, el empleado tiene derecho a vacaciones. Es un contexto formal, ¿verdad? A esto, obviamente, el empresario sí tiene que tributar, por ejemplo. Está en un contexto bastante racional y formal. Entonces, el empleado que trabaja en negro, evidentemente, no goza de ninguno de las protecciones que les estoy mencionando, y cualquier momento puede ser despedido, ¿no? Entonces, el empresario lo que hace es actualmente tratar de introducirse en el mercado formal, pero se hace muy difícil porque hay un contexto eh, bastante complicado, ¿no es cierto? Evidentemente el aspecto tributario afecta bastante, pero no solamente eh, ese punto, ¿no? Veamos cuál es la carga laboral para el empleador actualmente, ¿no es cierto? Una carga laboral de 16.71%, ¿sí? Si a eso aumentamos, ¿no es cierto?, lo que es estamos hablando mensualmente, ¿no?, lo que es el aguinaldo, pagadero una vez al año en diciembre, estamos en un contexto de una carga, ¿no es cierto?, laboral para el empleador de 25%, ¿sí? Y si a eso adicionamos algo que se llama el segundo aguinaldo impuesto por el gobierno, siempre y cuando el país, ¿no es cierto?, tenga un crecimiento mayor al 4.5%, es un estándar que se tiene ya hace algunos años, ¿no? Siempre y cuando lleguemos a un estándar de crecimiento mayor al 4.5%, entonces los empleadores formales, ¿no es cierto?, deben pagar un doble aguinaldo, ¿no es cierto? Y ese doble aguinaldo evidentemente es una carga más. Llegamos ya a casi un 33.4% en carga para el empleador, ¿sí? Ese es el contexto en el cual se tiene que vivir, ¿no es cierto? Y tiene que enfrentar el empresario. Por el otro lado, para que tengan una idea,
el empleado, lo que es el profesional, ¿no es cierto? Tiene que afrontar un 12.71% de descuentos, ¿no es cierto? Donde están ahí el aporte a los fondos de pensiones, seguro de salud, y adicionalmente hay un impuesto que el empleado paga que se llama RCIVA, 13%, no confundamos con un impuesto al salario que no es un impuesto regulador del IVA. ¿Qué quiere decir? Que el empleado puede presentar facturas de compra, ¿no es cierto? Para que no se le descuente ese 13%, ¿no? Por cierto, el impuesto IVA, ¿no es cierto? En el país es el 13%. Entonces, por eso hay un impuesto regulador que se llama RCIVA, ¿sí? Entonces, siempre y cuando el empleado presente la cantidad de facturas que satisfaga ese 13%, pues capaz que no va a tener ningún descuento por ese rubro de 13%. ¿Sí? Ese es el contexto en cuanto al empleado. Ahora, la empresa, a grosso modo, sí tiene que enfrentar por sus ventas, evidentemente, impuestos del 13%, ¿no es cierto? Que es el IVA, el impuesto que se llama impuesto a las transacciones, que es el 3% por toda venta, ¿sí? Todo este par de impuestos los tributa mensualmente, ¿sí? Y tenemos un impuesto a las utilidades de las empresas, que también se le llama el impuesto a la renta, ¿no es cierto?, en otros países, que es el 25%, esto se tributa una vez al año, ¿no es cierto? Y básicamente acá tenemos una carga impositiva de 41% para el empresario, ¿no es cierto?, en temas solamente de impuestos. ¿Sí? Por el otro lado, estamos viendo que tenemos una carga laboral mensual, ¿no es cierto?, para el empleador diferente, ¿no?, que puede llegar hasta el 33.4%, ¿sí? O al 25%, depende del contexto nacional, ¿sí? Otro impuesto que tenemos es el impuesto a las divisas, ya impuesto hace bastantes años, ¿no es cierto? Básicamente se llama el impuesto a las transacciones financieras, que es del 0.3%. Entonces, por cada transacción que existe en moneda que no sea el boliviano, puede ser el dólar, ¿no es cierto? Se tiene que pagar un impuesto de 0.3%. Estas transacciones evidentemente tienen que ser mediante el sistema financiero, ¿no es cierto?, que tenemos, que pueden ser bancos o instituciones financieras en el país, ¿sí? ¿Okay? Hasta acá todo este contexto que tenemos en el ámbito laboral y tributario, ¿no?, para el empresario, ¿sí? En cuanto a la seguridad jurídica, dentro de lo que es el país, existen comentarios, ¿sí? Comentarios, solicitudes de quienes, evidentemente de los empresarios privados, de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, donde lo que mencionan es que necesitan incentivos para poder realizar nuevos emprendimientos, ¿no es cierto?, que va a derivar en que se queden en el país y que no migren, ¿no es cierto?, ya sea empresarios o profesionales. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Flexibilización de los impuestos, crear alternativas, ¿no es cierto?, incentivos tributarios, eso es lo que se le pide al gobierno, ¿no?, detener sobre todo tema de conflictos sociales que paralizan las actividades de las empresas, ¿sí? El contexto del año 2019, donde se termina en la dimisión del aquel presidente Evo Morales en aquella ocasión, son contextos que no ayudan, ¿no es cierto?, al empresariado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más se solicita? Promover la inversión a largo plazo. Se solicita condiciones de seguridad jurídica estables, que no sean cambiantes. Finalmente tenemos tenemos que ante la creación de nuevas empresas, pero estatales, lo que pide el empresariado nacional es incentivar la creación de más empresas privadas, porque las empresas estatales en algún punto se están comiendo a las empresas privadas, ¿no? Entonces, el empresariado boliviano lo que promueve, necesita y solicita es que se incentive a la creación de nuevos emprendimientos, ¿sí?, en el sector privado, ¿sí?
En cuanto a la seguridad ciudadana en Bolivia, bueno, el índice de victimización por delitos en Bolivia ha sido relativamente estable desde el año 2010, ¿no? Llegando a un año 2016 de alrededor de 30%, ¿sí? Ahí me parece que es bastante controlado. La credibilidad en la policía boliviana es del 23% según encuestas oficiales que se realizan a través del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? Hasta 2017 que tenemos ese parámetro, ¿no? Algo que sí no nos ayuda, evidentemente, es un índice de percepción de corrupción en Bolivia emitido cada año a nivel internacional por un organismo bastante respetado a nivel global que es Transparency International, ¿no? Este índice, ¿qué es lo que muestra? Que Bolivia está en el lugar número 128 de 180 países en cuanto a transparencia, ¿no es cierto? Sobre corrupción estamos hablando. En los últimos 5 años nos hemos ido manteniendo sobre 100, ¿no? Hay una calificación sobre 100 del índice entre 33, 29, 31%. Bueno, la media más o menos el año 2021 es una calificación de 30 sobre 100, que evidentemente es un punto no muy positivo, ¿no? Es un punto negativo que no deja surgir emprendimientos privados, evidentemente porque existe una percepción de actos de corrupción impunes primero dentro del poder político. Esto lo dice el estudio, ¿sí? Existe persecución a quienes denuncian actos de corrupción dentro de los poderes políticos. Existe autoritarismo. Evidentemente, el autoritarismo y el populismo de los líderes del país está debilitando la democracia, es algo que muestra el estudio. Se percibe que se está silenciando y controlando a la sociedad civil y a organismos internacionales. Esto es evidente con el problema que se tuvo el año 2019. Los líderes políticos interfieren en instituciones del Estado como la justicia, el poder judicial, lo cual debilita la independencia de este poder judicial, ¿sí? Los medios de comunicación independientes, ese es el sentimiento que se tiene, ¿no? Son manipulados y debilitados, especialmente cuando se critica a los líderes del Estado. Todo este contexto es el contexto que está mostrando este índice de percepción de corrupción en el país, ¿no? No es un índice particular del país, si ustedes evidencian en nuestra región, evidentemente hay algo similar. Pero bueno, el contexto en Bolivia es ese y evidentemente esto no ayuda a mantener los dineros, ¿no es cierto?, del empresariado dentro de Bolivia, sino que evidentemente lo que está ocurriendo es que los profesionales, los empresarios, los inversionistas están decidiendo migrar a países, principalmente los tres principales son España, Argentina y los Estados Unidos, ¿sí? Esa es la consecuencia que tenemos y el balance que tenemos de un contexto macroeconómico positivo, pero un contexto político, social no tan positivo, ¿no? Que tiene sesgos negativos. Entonces, nos vamos a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué los profesionales, emprendedores, inversionistas deciden emigrar de Bolivia? Como resumen y último punto, primero, a pesar de que existen algunos datos macroeconómicos positivos, existe un bajo porcentaje de trabajo formal en el país, eso no ayuda, ¿sí? La seguridad jurídica en el ámbito nacional no es la óptima, ¿sí? No es la óptima para atraer inversionistas y para mantener a nuestro empresariado y a nuestros profesionales dentro del país para que no se vayan a buscar en el exterior nuevos rumbos, ¿no? Los conflictos sociales, altos índices de corrupción e inestabilidad política no son un escenario que nos contribuya a promover ese emprendimiento empresarial dentro del país. Si bien tenemos bemoles positivos y negativos,
lo que yo quiero remarcar es que el contexto en sí dentro de Bolivia es un contexto positivo que puede en un futuro atraer inversionistas de fuera o mantener nuestros inversionistas bolivianos dentro del país, ¿no? Si ustedes ven nuestros datos macroeconómicos bastante estables, tenemos un contexto de inflación controlada, tenemos un contexto de crecimiento del PBI bastante promisorio, sí es un contexto que nos ayuda. Evidentemente tenemos que luchar mucho contra la corrupción, contra un contexto político y social que se lo va a hacer seguramente y se lo está haciendo, se lo está promoviendo, se está generando cambios, pero bueno, el contexto actual es el que tenemos, ¿no es cierto? Por mi parte, es todo lo que puedo informar sobre Bolivia y el contexto económico, social y político. Muchas gracias, Arnold. Realmente muy clara la presentación. Efectivamente, de esas inconsistencias que hay, por un lado, los indicadores macroeconómicos que presentan pues una Bolivia interesante para aperturar para nuevas inversiones y expandirse, pero por otro lado, la parte negativa de la informalidad que existe en la economía boliviana y cómo eso pues no permite una competencia justa y leal en el desarrollo de los negocios en tu país, ¿no? Esperamos que, como lo señalé al inicio, haya oportunidades de extender y hablar ya detenidamente sobre Bolivia y su desarrollo económico y las perspectivas de avance en determinados sectores en donde podamos efectivamente visualizar oportunidades de negocios y de inversión. Ok, vamos a continuación a presentar a Miguel Mijailixianos, nuestro aliado estratégico en Panamá, quien nos va a explicar sobre las bondades y ventajas de poder migrar e invertir en Panamá. Buenos días, Miguel, bienvenido al programa. Te cedo la palabra para que puedas explicarnos. Adelante. Muchas gracias, Juan, por esta oportunidad. Eh, con mucho gusto les estaré compartiendo hoy un poco sobre la situación de Panamá, sus ventajas y cómo este país está atrayendo inversión extranjera de una manera notoria en la comparativa de la región. Bueno, Panamá lo hemos definido como un país de tránsito y este tránsito trae varias oportunidades y la historia de nuestro país siempre ha girado en torno a aprovechar esta coyuntura, ¿no? Somos un país pequeño, tenemos una población de 4.4 millones, nuestro Producto Interno Bruto total es de 63.6, nominal al 2021. Hemos tenido una tasa de crecimiento de este Producto Interno Bruto del 15.3% en comparación con el año de la pandemia, el 2020. Y bueno, tenemos una fuerza laboral de 2 millones de personas, una tasa de inflación de 1.6%. Somos un país importador, no somos un país exportador, somos un país de una economía terciaria, ¿no? La mayor parte de nuestra economía se mueve en el sector de servicios, no tanto en la parte industrial y agrícola. Podemos observar que Panamá ha tenido la dicha de tener un crecimiento económico sostenido. Si vemos al 2012, no estamos viendo cómo venía en esta gráfica, incluso en años anteriores, hubo un boom inmobiliario en Panamá, impulsó mucho la construcción, hubo mucha especulación, sucedió lo que en el 2008 la crisis financiera en Estados Unidos por el tema de la burbuja de las hipotecas, y a Panamá eso no le llegó a afectar por cómo está constituido nuestro sistema bancario, del cual hablaré un poco más adelante, ¿no? Pero lo importante a destacar aquí es un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Aquí podemos ver en una comparativa con la región, según los datos que se manejan, Panamá proyecta el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2022. Como había mencionado anteriormente, la posición geográfica de Panamá es privilegiada. Si uno le colocan un mapa al frente de todo el continente americano y le piden que señale con un dedo dónde está la mitad del continente
lo más probable es que uno coloque el dedo en donde está Panamá. No solamente está en toda la mitad, sino que tiene una extensión corta, lo cual ha facilitado convertir a Panamá en un centro logístico. No solamente con el Canal de Panamá, sino incluso antes del Canal de Panamá, en la época colonial, Panamá siempre fue un punto estratégico para el Imperio Español, en lo que era mover mercancía del Atlántico al Pacífico y del Pacífico al Atlántico. También tenemos un centro bancario que se conformó con esta visión de una posición estratégica por donde pasa gran parte de la mercancía del comercio mundial marítimo. También Panamá ha apostado por buscar una estabilidad política. Es conocido que durante los años 80 Panamá tuvo inestabilidad política. Tuvimos una invasión por parte de Estados Unidos en 1989 a finales y principios de 1990, y desde entonces hemos instalado un sistema democrático y hemos gozado de estabilidad política desde entonces, lo cual nos ha permitido aprovechar mejor esta posición geográfica y utilizar el país como un centro logístico y financiero para todo el continente. Aquí podemos observar que Panamá como país de tránsito también es, para efectos de la región centroamericana, el país que más recibe inversión extranjera directa. Ahí podemos ver la comparativa con los otros países centroamericanos y Panamá recibe más del doble del país que le sigue, que es Costa Rica, en inversión extranjera directa. Bueno, para reiterar el tema logístico, esta es una buena gráfica. Aquí podemos ver rutas marítimas, aéreas y conexión de telecomunicaciones. Conexión de telecomunicaciones son los cables de internet que pasan a través de los océanos y a través de los continentes. Y podemos ver que desde Panamá prácticamente puede acceder a todo el planeta, todos los puertos más importantes del mundo, y tiene esa flexibilidad. Y tiene unas distancias relativamente más cortas dependiendo de donde uno se ubique en el mapa, pero por estar justo en la mitad, a cortas distancias para la mayoría de los empresarios que están en algunos países en el norte o en algunos países en el sur, ¿no? Les acorta distancia. Tenemos también en Panamá una amplia red de acuerdos comerciales de la región. Tenemos 23 tratados de libre comercio, acceso a 59 países, con un mercado de 1.58 billones de clientes potenciales. Nuestro sector bancario y financiero es una parte importante de nuestra economía. Nos han dado un grado de inversión BBB, Standard & Poor's, Moody's de Baa2 y Fitch de BBB-. Y bueno, quería destacar que dentro del índice global de competitividad, de solidez del sistema bancario, Panamá está de número 16 en el mundo. El futuro de Panamá es la logística y probablemente lo seguirá siendo por muchos años. Podemos observar, tenemos el Canal de Panamá con 180 rutas marítimas, 170 países de usuarios, tenemos 152, acceso a 152 puertos, 54 países envían y reciben mercadería de manera directa. Estos son datos que todos los que están viendo esta presentación lo podrán consultar luego con más calma, ¿no? Por ahí tenemos en la filmina en números el nivel de conexión logística que representa Panamá. Panamá está expandiendo también su aeropuerto. Panamá es un hub fundamental para el transporte mundial. En cuanto a vuelos internacionales, nivel de tráfico, el aeropuerto de Tocumen, que es el principal aeropuerto de Panamá, ocupó la posición número 7. Ahí podemos ver una tabla donde se ve el porcentaje de distribución del tráfico aéreo. Ahí se ve Panamá el número 7 y la verdad que es increíble que, por ejemplo, tiene más tráfico aéreo que el aeropuerto de Londres, por ejemplo.
¿no? Según lo que vemos en esta tabla, ¿no? Panamá es un destino estratégico para el nearshoring. Lo que esto significa es darle a empresarios la oportunidad de acceder a mercados como el de Estados Unidos, acortando distancia. Y acortando distancia implica acortar costos y tiempo, ¿no? En cuanto a entrega, comunicación, logística y todo lo que implica la comercialización de productos a nivel internacional. También por Panamá, por su posición geográfica, pasan los principales cables que llevan la red que conocemos como el Internet. En Panamá se han estado estableciendo varias empresas que apuestan a este nivel de conexión. Tenemos call centers, data centers, se está apostando, incentivando compañías que quieren dedicarse al desarrollo de software, medios digitales, servidores y demás. Panamá es uno de los 3 países con carbono negativo en el mundo. Es algo destacable, incluso a mí personalmente como panameño me sorprendió. Y esto ha abierto una oportunidad de inversión en proyectos que buscan bonos de carbono y demás. Es algo a lo que Panamá está apostando y está generando leyes en esa dirección. Como centro logístico, contamos también con zonas económicas especiales reguladas por ley que buscan hacer más fácil el establecimiento de empresas en Panamá para disfrutar de estas facilidades logísticas. Todas estas zonas económicas especiales tienen una ubicación estratégica, sea en el Atlántico o en el Pacífico, y tienen incentivos fiscales para hacer atractivo a toda empresa que esté interesada en mejorar o recortar sus costos logísticos. Y cada una de estas zonas son para una actividad específica. Por ejemplo, la zona libre de Colón se utiliza más para almacenaje y lo que es importación y reexportación. Y tenemos otras como la zona de Panamá Pacífico, en la cual también se puede hacer todo lo que se establece en la zona libre de Colón, pero se ha creado más con la visión de integrar parte de la manufactura, parte del proceso de la manufactura de productos. Bien, en cuanto a la parte migratoria, Panamá en los últimos 20 años ha recibido muchos inmigrantes que han venido a invertir al país. Esto se refleja en la inversión directa extranjera que veíamos en cuadros anteriores y en parte es por lo que ofrece Panamá y también por lo que ha estado sucediendo en algunos países vecinos, donde algunos ciudadanos de otros países buscan oportunidad afuera por lo que está sucediendo, ya sea por inestabilidad política en su país o cualquier otro problema que tenga. Y nosotros, acá en Panamá, en nuestra propia mesa donde atendemos a clientes y atendemos a muchos extranjeros, cada uno viene con sus historias y a Panamá ha venido mucho extranjero en los últimos 20 años. Estas son las diferentes opciones que tiene un extranjero que viene a invertir a Panamá. Tenemos inversionistas calificados, inversionistas de la visa de países amigos. Países amigos es un listado de países que si el país de quien va a aplicar se encuentra en esa lista, puede aplicar a esta visa. Y lo que uno debe mostrar es que está trayendo consigo a Panamá $200,000. El inversionista calificado es si viene a invertir en algo específico y le exigen 300,000. La ventaja del inversionista calificado es que luego de esa inversión ya te dan la residencia permanente. Las otras opciones te dan primero 2 años de residencia temporal y luego al tercer año cuando se renueva, si se renueva exitosamente, entonces uno obtiene la residencia permanente.
Está la opción de inversión forestal en macroempresa, que es de $160,000 para arriba, zona procesadora y Panamá Pacífico. Estos son solo unos ejemplos, hay otros ejemplos y con mucho gusto cualquiera que desee expandir, estamos a la orden. Panamá tratando de adaptarse a la realidad actual, la realidad laboral actual, donde tenemos lo que denominamos nómadas digitales, son personas que trabajan a la distancia. No importa dónde vivan, no tienen que ir a una oficina, necesitan un acceso a una computadora y al internet. Y Panamá saca un visado especial para los nómadas digitales. Se otorga una residencia por 9 meses, que uno la puede extender a 18 meses, y no te da la residencia permanente porque precisamente se trata de nómadas. O sea que si uno quisiera obtener la residencia permanente, esta no sería la vía, pero si uno es un nómada digital, esta es la visa para esa persona. Los requisitos no son tan difíciles. Debe recibir ingresos de fuente extranjera no menor de 36,000 anuales o 3,000 mensuales. Debe tener un contrato como operativo de una empresa extranjera transnacional o ser trabajador autónomo en modalidad de teletrabajo y realizar funciones que surtan sus efectos en el extranjero. O sea, no puede llegar a Panamá y prestar servicios de teletrabajo para clientes dentro del territorio panameño. Esos son los requisitos. Para las personas que están en retirada, la revista International Living siempre tiene a Panamá dentro del top 5 de los mejores lugares para retirarse en el mundo. En este caso, lo colocaron de vuelta como de número 1, otros años ha estado de 3, de 2, otra vez estamos de número 1. Esto es una página web que recomiendo aprovechen los empresarios o emprendedores que estén interesados en oportunidades en Panamá. Es una buena guía, es una página gubernamental y me parece que es un buen proyecto y que facilita mucho las inquietudes que pueda tener cualquier empresario o emprendedor interesado en invertir en Panamá. La estabilidad jurídica es algo importante aquí en Panamá, tanto jurídicamente como políticamente. Es algo que se le da una importancia por lo que representa para la economía local. Tenemos una ley que protege las inversiones extranjeras que superen los $2 millones y los beneficios que esta ley le da a los inversionistas extranjeros que hagan este tipo de inversión, les congela, por ejemplo, la situación tributaria en el momento. O sea, si el día que invierten los 2 millones cambian el impuesto sobre la renta, lo aumentan, ellos se mantienen en el mismo porcentaje que estaba cuando hicieron la inversión. Pueden acogerse a condiciones mejoradas, pero todo lo que les desmejore la situación no les va a aplicar porque estarían protegidos por esta ley. Y bueno, con esto concluyo un breve, muy breve repaso de la situación de Panamá y lo que está ofreciendo en este momento. Miguel, muy clara la presentación. Creo que nos va a quedar oportunidad para poder invitarte a un nuevo programa y podamos tener la posibilidad de expandirnos en temas específicos sobre los sectores en donde efectivamente podemos invertir en Panamá y las facilidades que se dan para los migrantes en tu jurisdicción. Gracias por acompañarnos esta mañana y a todo el público en general que nos ha acompañado, les agradezco por nuevamente estar con nosotros. Muy buenos días, cuídense, nos vemos en el siguiente programa. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos cada miércoles con un nuevo conversatorio en Altac Talks. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. Altac Talks, Global Expertise to Grow.